Dirígeme a todos y a todas los latinoamericanos, latinoamericanas, en un momento muy difícil del continente, en que parece inminente la invasión de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Es un acontecimiento gravísimo, violento, ilegal, cruel, que puede matar muchas más vidas, más que las vidas que están siendo muertas por el virus en este momento. Ocurre en un momento trágico del continente cuando toda la opinión pública está concentrada en la lucha contra la pandemia. Pero ya es también una invasión que, a pretexto de ser con base en maniobras militares en North Santander, o sea, en la frontera de Venezuela, en Colombia, pero en la frontera de Venezuela, como maniobras militares con Colombia, pero que de hecho se destinó a una posible invasión. Como saben, en los últimos días Trump declaró que Maduro era un criminoso contra la humanidad por haber estar envolvido en el comercio de la droga y que daba un premio de miles y miles de dólares por su cabeza, como antes había hecho con Daniel Noruega de Panamá. Sabemos que esto es falso, sabemos que es un pretexto, como fue un pretexto la invasión de Irak, porque había armas de destrucción masiva que no existían. Pero aquí también es absolutamente falso, porque las Naciones Unidas han mostrado reporte tras de reporte que realmente el problema de las drogas viene de Colombia, no de Venezuela. Venezuela tiene un papel muy marginal en el comercio de la droga. 90% de la cocaína pura llega a los Estados Unidos desde Colombia. Entonces esto no tiene nada a ver con la guerra contra las drogas. En los Estados Unidos la razón, digamos, real que los Estados Unidos están en este proceso, en este momento, con una crisis interna enorme, no solamente por un manejo muy desequilibrado de la pandemia, sino también peor por el declinio de la economía frente a una China cada vez más poderosa. Y debido a la guerra de petróleo entre Rusia y África Saudita, en este momento el precio del petróleo vino abajo, y de tal manera que los Estados Unidos necesitan urgentemente de tener acceso al petróleo y a las otras riquezas naturales de Venezuela. Y por eso es la invasión, no es otra cosa. Y lo hacen también, como antes en Afganistán, como antes en Colombia, en el año de elecciones en los Estados Unidos, donde el presidente busca obviamente una reelección. Entonces es todo esto que está en causa. Va a ser una tragedia, obviamente, para el continente, para los venezolanos, para la paz en el continente y mismo para la lucha contra la pandemia. Yo pido a todos los latinoamericanos que pongan presión sobre sus gobiernos para que no intervengan en esta locura que al mismo tiempo ayuda a los venezolanos, que van a necesitar más do que nunca del apoyo y de la solidaridad continental, apoyo que ha dado siempre, sobre todo desde el tiempo del saudoso Hugo Chávez. Eso es que es lo necesario. Y por favor, los que pueden, pongan presión sobre el gobierno de España, que ha mostrado recientemente alguna ambigüedad sobre la política desastrosa, irresponsable, criminosa de la Unión Europea, que considera pura y simplemente que Maduro es un dictador, que este fantoche, este payaso Guaidó, es un presidente legítimo y que, por cierto, cualquier acción militar puede estar justificada. Yo pienso que es necesario poner una presión enorme sobre España para que España tenga una posición distinta y no esa unanimidad de la Unión Europea que nunca existe cuando, por ejemplo, es necesario para ayudar a España. Entonces, a toda América Latina y a España y también a Portugal, obviamente, les pido un apoyo en contra de crítica violenta y de oposición a esta inminente invasión de Venezuela. Un abrazo a todas y a todos.